Estamos grabando. Bueno, ayer nos quedamos en esta diapo, que tiene que ver fundamentalmente, voy a tirar un poquitito para atrás, para recordar básicamente lo que estamos hablando, que tiene que ver con que todas estas lipoproteínas, para poder interactuar, ocupan las lipoproteínas ocupan las apoproteínas, que sirven como enzimas, sirven como marcadores, pero en el fondo necesitan receptores. En el fondo, para que esta lipoproteína entre en el hígado, necesita que haya un receptor. Para que estas lipoproteínas entren, no sé, en los tejidos, necesitamos receptores, etcétera, etcétera. O las células, aquí no aparece también, pero en el fondo necesitan receptores. Entonces, existe un sistema de receptores, y por eso este es un artículo que tiene como nombre el sistema de lipoproteína receptores, porque en el fondo hay distintos, y estos distintos receptores, como son receptores, se relacionan con funciones distintas y con situaciones metabólicas distintas, ¿ya? Ahora, la gracia es que estos receptores son los que median la internalización de estas lipoproteínas. ¿Se dan cuenta de estas lipoproteínas? Ayer preguntaban, ¿cómo entrega la lipoproteína? La lipoproteína en el fondo es endocitada, o sea, entre comillas, es tragada. No estamos diciendo que sea como un macrófago que se coma, pero en el fondo es internalizada mediante endocitosis, ¿ya? ¿Y quién permite la endocitosis? Estos receptores. Entonces ese es como el concepto lo importante, porque incluso ahora tiene implicancia clínica, en algún momento era implicancia teórica, pero ahora es sumamente interesante porque se está ocupando como tratamiento, ¿ya? Y lo vamos a ver al tiro. Entonces, por ejemplo, sabemos que este tipo de receptor, que se llama LDR, reconoce ApoE y ApoB100. Entonces ya sabemos que nosotros tenemos una lipoproteína, vamos un poquito para acá, que tiene se me perdió la lipoproteína, que tienen uy, aquí se me perdió, aquí está, que tienen ApoE y ApoB, aquí no aparece claramente, pero voy a irme para acá, aquí, que tienen ApoB100, o que te fijas ya ApoE, va a ser reconocida por el receptor de LDL, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, este es el monito que hace que diga que ApoB100, entonces este tiene ApoB100, este tiene ApoB100, este tiene ApoB100, entonces sabemos al tiro qué receptor la atrapa, el receptor de LDL, ¿se dan cuenta? Entonces, la gracia es que este tipo de lipoproteína, o sea, de receptor, permite que se organicen las funciones de las distintas, o sea, los órganos tengan la capacidad de recibir o de acoger cierto tipo de lipoproteína y no todos los tipos de lipoproteínas, lo cual permite, en el fondo, optimizar situaciones metabólicas, ¿ya? Otra también que pertenece a esta familia se llama la RP1, que se llama proteína asociada al receptor, pero en el fondo también se comporta como receptor, o sea, eso hay que tenerlo. ¿En qué está involucrada? Involucrada en la remoción de lipoproteínas ricas en ApoE. Entonces uno va buscando aquí cuáles son las estructuras. Tienen ApoE, esta tiene ApoB, kilomicrones. Entonces, esta sería el receptor, ¿ya? Entonces, es altamente expresado en hígado, célula muscular y macrófago. Entonces ya sabemos que los kilomicrones, etcétera, son captados, y el hígado, son captados en el hígado, células musculares y macrófagos, ¿ya? Pero fuera de tener este rol de receptor y captar estas proteínas, también, ya sabes el sentido y por qué eso se llama el título homeostasis, porque no solamente es dar la capacidad de captar o no captar, sino que también tienen rol para cambiar el comportamiento de las células. Por ejemplo, estas son las células musculares lisas, que vamos a ver que son súper importantes en el proceso heterogénico, inhibe la proliferación. Entonces, en el fondo puede regular el fenómeno heterogénico. Regular. También inhibe la cantidad de receptores del factor de crecimiento derivado de plaquetas, que también me parece que lo nombró el doctor Quesada en las clases de generalidades, que tiene un rol importante también en la regulación de endotelio, ¿ya? Y Está en lo como, correcto el doctor. Hablamos del factor de crecimiento derivado de las plaquetas sí, yo me acordaba que sí, pero en sí. la clase de fibrosis y de cicatrización. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, tiene un importante rol en regulación. Entonces, no es solamente llegar y recibir o recibir la lipoproteína, sino también un rol regulatorio, lo cual es sumamente importante. Ya vamos a ver por qué es importante ahora. Y todo esto, está en general, están reguladas por la estatina. Entonces, fíjense, la estatina, por un lado, disminuye la producción de colesterol, pero por otro lado,
aumentan los receptores. Entonces, ¿qué pasa con la cantidad de colesterol? Disminuye, porque si yo tengo más receptores, hago que estas lipoproteínas entren a la célula, y al entrar a la célula hace que baje la cantidad de lipoproteína circulante. Y acabamos de decir en la clase anterior que la lipoproteína, si tengo más colesterol dando vuelta, tengo mayor peligro de aterosclerosis. Lo vamos a ver, si no lo dijimos ayer, lo vamos a ver hoy día, ¿ya? Pero en el fondo también tiene un rol regulatorio la estatina en este sentido. O sea, no solamente menos producción, sino que también mayor captación por la célula. Y lo vuelvo a decir, por lo tanto disminuye los circulantes. Y esto tiene una máxima expresión en lo que vamos a ver ahora. Entonces, este tenemos nuestro receptor. Habitualmente el receptor de LDL funciona en relación a otro receptor, que es el RP6. Entonces, se expresa en el fondo, los receptores están acá, captan mediante la APO específica, captan, en este caso una ApoB100, captan en el fondo la lipoproteína, hacen endocitosis, ¿ya? Fíjense aquí, esta parte es muy importante. Lo normal a pH ácido, aquí viene un C vacío, un lisosoma, un pH ácido, y hace que se devuelva el LDRR, el receptor, el receptor LDL, y la lipoproteína, o sea, el LDL relacionado a proteína tipo 6. La unión a la lisosima está mediada por una molécula, una proteína que se llama ARH. ¿De dónde viene el término ARH? Porque se observó que existía mucho en un tipo de hipercolesterolemia que se llama autosómic, por eso la A, autosómic recesiva, la R, hipercolesterolemia, o sea, hipercolesterolemia autosómica recesiva. ¿Ya? Entonces, cuando falla esta molécula, ¿qué pasa? No entra en el fondo esta lipoproteína, por lo tanto queda el colesterol dando vuelta en el plasma y tenemos todos los efectos de la hipercolesterolemia. ¿Ya? Pero el otro nombre también se llama proteína adaptador de LDL, pero porque tiene que adapta al sistema. Bueno, se une al lisosoma gracias a esta proteína y lo normal es que entre el colesterol y salga el liporeceptor. Pero los receptores son sumamente importantes regularlos, ¿se dan cuenta? Entonces, hay un mecanismo de regulación que tiene que ver con esta molécula que se llama PSSK9, que se llama proproteína convertasa subticilina quexina 9, tipo 9, ese es el nombre, ¿ya? Proproteína convertasa subticilina quexina tipo 9, que es muy famosa ahora, y les voy a explicar por qué. Cuando existe esta proteína, se degrada el receptor de LDL. No vuelve a circular, se degrada. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos esta proteína, estamos perdiendo receptores. Y si nosotros perdemos el número de receptores, no captamos colesterol en la célula y queda el colesterol circulando. Lo cual, si ustedes se dan cuenta, no es muy bueno. Lo vamos a dejar hasta aquí y lo vamos a explicar en la diapositiva que sigue. ¿Qué pasa cuando en el fondo se está metabolizando el endosoma por estos protones? O sea, los aminoácidos entran al citosol, se produce colesterol libre que también entra, y obviamente la idea es que este colesterol sea utilizado en membrana, en el caso del hígado como sale biliar, o para configurar lipoproteína. Por otro lado, los ácidos grasos van a hipogénesis. Pero ¿cuál es lo importante acá? Porque por algo está este pedacito acá, que cuando nosotros ingerimos grasa, la idea en el fondo es regular que no siga ingresando mucho colesterol libre, porque el colesterol libre tiene efectos tóxicos. Entonces la idea es que se produzca menos ingresos de colesterol libre. Entonces, ¿qué es lo que hace la célula? Reduce mediante, esto se llama SRP, que son esterol responsive element binding protein, o sea, proteína de unión de elementos receptores de esteroles. Esteroles, acuérdense que es el colesterol. Entonces, ¿qué es lo que hace? Inhibe la hidroxinetil-CoA reductasa, o sea, inhibe la producción de biosíntesis. Inhibe la síntesis de receptor de LDL, por lo tanto disminuye la cantidad de receptores, por lo tanto entra menos colesterol libre a la célula, y también tiene un efecto sobre una enzima que es la CAT, que aquí no aparece, pero tiene que ver con aumentar el funcionamiento de esa enzima, que la idea es que esa enzima se relaciona, la CAT ya la hemos nombrado, pero se relaciona con reducir el
cantidad de colesterol libre. ¿Ya? Aquí no aparece, por lo tanto, lo más probable es que no se los pregunte, pero no se lo va a preguntar, pero sepan que tiene más de otra función. Y obviamente tenemos esta grasa que ya la hemos nombrado. ¿Por qué es tan importante entender esto? O sea, porque ya vimos que cambia la regulación de la producción, etc. Pero me voy a centrar en esta parte de acá. Porque uno dice, ¿qué nos convendría? Nos convendría que siempre el receptor volviera, o sea, que nunca hubiera actividad de la paraproteína convertasa, urticilina, o sea, la P, lo voy a decir PC para que no complicarnos, la PSK9. ¿Y qué se le ocurrió a nuestros queridos expertos en biología molecular? Hacer anticuerpos monoclonales que inhiben la PCSK9. Y esto ha sido un boom, porque aunque ustedes no crean, se están ocupando con ciertos buenos resultados en tratamiento. Actualmente existen dos fundamentalmente, el Lucumab y el Alirocumab, que actúan en el fondo haciendo lo mismo. Son anticuerpos monoclonales que inhiben la PC, la proteína convertasa, succinilina, quixina 9, la inhiben. Entonces, aquí está el dibujito, lo que en el fondo es lo que pasa sin, recircula en el fondo el LDL, por tanto capta colesterol y capta colesterol la célula. Cuando existe la proteína convertasa, se destruye. Entonces, si nosotros damos inhibidor, ¿qué hacemos? Volvemos a una situación como si no existiera proteína convertasa. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, esto que es tan teórico que uno dice, mira, yo aprendí esto de la PCSK9, no me acuerdo si hace 10 años, y uno decía, esto es teórico, etcétera. Actualmente se transforma en un elemento terapéutico. Y esa es la gracia que se ha desarrollado con los anticuerpos monoclonales, que en el fondo uno tiene target a niveles, o sea, blancos terapéuticos a niveles moleculares. Entonces, y esto va a seguir. Por eso, lamentablemente, ustedes, de una u otra manera, cosas que parecen muy teóricas, muy molecular, actualmente no son teóricas. Por ejemplo, el doctor le habló mucho de inflamación, TNF y esas cosas, y esos son blancos, son blancos de anticuerpos y se ocupan en clínica ahora, no se imaginan cómo. ¿Ya? Pero bueno, y aquí tenemos causas primarias de incremento del LDL. ¿Por qué hablamos del LDL? Porque el LDL es el que lleva mayor cantidad de colesterol y el que es más sensible, en el fondo, a oxidarse, vamos a ver después por qué es tan importante, y obviamente es el que nos da problemas desde el punto de vista cardiovascular. O sea, el LDL dijimos ayer que lo nombré así como simplísticamente que era el malo, porque en el fondo tiene que ver con la mayor carga de colesterol, mientras que tenemos entre comillas, el bueno, que saca el colesterol que se está produciendo en la célula, que era, entre comillas, el bueno, ¿ya? Es que permite que se bote a nivel del hígado. Entonces, fíjense que tenemos un montón de enfermedades primarias, o sea, en el fondo, que tiene que ver con fallas de origen genético, congénito, la mayoría, y tienen que ver con esto. Miren, si yo tengo malo el receptor de LDL, ¿qué va a pasar? Obviamente va a andar dando mucho colesterol y le va a costar al hígado. Y se ha mostrado que existe una hipercolesterolemia familiar homocigota que falla el receptor, y al fallar el receptor, miren las cifras de LDL. Las cifras de LDL que uno quiere, que se consideran como óptimas, depende de varias variables, pero en general es bajo 100. O sea, fíjese, este paciente ya tiene 500.000. Como tiene tanto, sí tiene signos clínicos, tiene xantomas en los tendinos, tiene el famoso arco corneal, que en el fondo, a usted quizás se lo enseñen como arco senil, que en el fondo tienen un halo o una zona blanca que rodea el iris, ¿ya? Y eso se llama arco corneal o arco senil, se llama, porque ustedes lo buscan en internet, va a aparecer un montón de fotos, y tiene aterosclerosis muy precoz. Los pacientes estos pueden tener 17, 18 años, ya tienen aterosclerosis significativa, y son lo que hacen enfermedades cardiovasculares a edades más tempranas, ¿ya? Tenemos la otra que se llama, una tipo de heterocigota, pero también es un gen de RLL, es distinta porque tiene que ver con partes del gen distinto, que también lo mismo. Esta es la que yo le dije que cuando falla, adaptador que recibe el nombre, por el nombre, autosomal receive hipercolesterolemia, que falla,
Y fíjense que también tenemos una tremenda LDL y los síntomas son siempre los mismos, porque no hay mayores síntomas. O sea, si nos damos cuenta, son siempre. Fíjense, también hipercolesterolemia de tipo autosómico dominante, miren, ganancia de función del GMP-CSC, ¿te fijas? Del que hagamos del proteína convertida a certecilina quixina 9. Y fíjense, también puede ser extraordinariamente severa. Dijimos ayer, lo nombramos, pero yo la verdad es que no, no me acordaba bien los genes que tienen que ver con la movilización de colesterol como tal. Entonces, aquí falla el ABC G5, que es ATP binding cassette tipo G5, que tiene que ver con la capacidad de mover, por un lado, colesterol, pero también tiene que ver con absorber citoesteroles. O sea, aquí lo que aumentan son fundamentalmente los citoesteroles, que son en fondo esteroles de tipo vegetal. ¿Ya? Entonces, la presencia de estas alteraciones permite que se puedan absorber citoesteroles que normalmente no sucede. Aquí tenemos una hipercolesterolemia, pero en base a citoesteroles. ¿Ya? Tenemos otras que a mí me interesa que vean que estas cosas que nosotros nombramos, que parecen tan teóricas, no son tan teóricas y sí tienen importancia clínica, porque estos pacientes que tienen alteraciones primarias van a tener un comportamiento cardiovascular mucho más grave, o sea, mucho más grave. Entonces, en el fondo, si uno viene de una familia de hipercolesterolemia, bueno, en los países más desarrollados se hace el estudio de ver qué es lo que está fallando, y obviamente con la finalidad de darle un tratamiento específico. Ahora, por ejemplo, nosotros ya tenemos, por ejemplo, ya sabemos que existe esta hipercolesterolemia. Entonces, a este paciente, antes de darle estatina, ¿qué le vamos a dar? Le vamos a dar evolocumab o alirocumab, porque eso es lo que el paciente le falta y no podemos incluso ahorrar la estatina. Yo único que no le damos estatina, y lo más probable es que le demos estatina igual, pero porque muchos tratamientos se potencian, pero en el fondo podemos dar tratamientos cada vez más específicos. Esto de dar tratamientos específicos en base a análisis de función enzimática, etcétera, se llama actualmente medicina de precisión. Ese es un término que ustedes lo van a comenzar a escuchar, yo creo, cada vez más, porque tiene que ver que nosotros ocupamos habitualmente tratamiento estándar. O sea, toda la hipertensión le damos más o menos el mismo tratamiento, independiente de individualidades, pero como se están haciendo análisis cada vez más precisos en términos de cuál es la molécula que falla, obviamente en algún momento se van a hacer en base a ciertos análisis, puede ser clínico o digamos, de examen físico que nos adviertan de una alteración específica enzimática o proteica, el tratamiento es mucho más específico. Y eso, Oiga, Doc, sí, dale. lo bueno para nosotros es que, para nosotros como profe de fisiopato, es que esa medicina de precisión se basa en Esto, conocer súper bien la fisiopatología de la condición que está afectando al paciente. sí, entonces, ¿Cachai? pero Porque eso ese vimos, paciente se va a beneficiar con un anticuerpo monoclonal dirigido contra el PCSK9 y no claro, contra un fibrato, no con claro, estatina, qué eso sé es. yo. Bueno, eso tiene que ver con la fisiopatología específica de la condición y por supuesto conocerla. Claro. Entonces eso, búsquenlo si quieren, busquen medicina de precisión para que vean, porque es un término que ya varios años en curso, pero va para allá la medicina, va a hacer tratamientos de precisión, o sea, tratamientos específicos. No se puede todavía para todo, porque todavía no se sabe, pero en el fondo va para allá. Siempre la idea de enseñar tiene que ver también con que ustedes vayan anticipándose a cosas que van a vivir, porque en el fondo alguien, en este caso yo, le estoy diciendo que eso es importante, por lo cual vayan preocupándose un poquitito, porque en el fondo va para allá, ¿no? Actualmente, como ayer conversamos, los cambios son súper rápidos en medicina, y lo que a uno le parece que en el fondo puede tener poca o escasa utilidad y después tiene una utilidad muy grande, entonces hay que estar un poco anticipándose, y por eso hablamos de estas cosas que parecen como muy raras a veces, pero después te dicen, oh, resulta que salió el fármaco específico para una cosa que parecía que no era tan importante, ¿ya? Pero para que vayan echándole una marieta, ¿ya? Y bueno, hay causas, estas serían primarias, o sea, son, entre comillas, que se relacionan con fenómenos más bien congénitos, y tenemos la dislipidemia en causas secundarias. Y aquí se dan cuenta, hay un montón. Diabetes, lipodistrofia, enfermedad del almacenamiento glucógeno, insuficiencia renal crónica, la glomerulonefritis con síndrome nefrótico por sí solo produce una dislipidemia, causa hepática, hormonales, cada una de estas, como conversamos un poco ayer, tiene un mecanismo específico.
Entonces, por eso no vamos a hablar de causa específica, porque la verdad es que no podríamos estar un día completo hablándolo, pero en el fondo como concepto, cada una de estos tiene su propia patogenia y uno debiera en el fondo, si está preocupado o quiere hacer un tratamiento más fino, preocuparse de cada una, pues son distintas. Actualmente se nos ha simplificado un poco la vida porque la gracia es que vuelvo a hablar a favor de la estatina, las estatinas tienen uno de los efectos más importantes, que es inhibir la producción de colesterol, por lo cual se nos simplificó en la práctica mucho la vida. ¿Te fijas la idea? Porque antes uno tenía que ir para cada una de estas condiciones, uno tenía que hacer en el fondo enfoques un poquito más específicos, pero gracias a la atorvastatina uno ya como que dice, paciente cardiovascular, estatina, paciente con accidente vascular, estatina, paciente con dislipidemia de tipo colesterol, no triglicéridos, estatina, etcétera. Entonces nos simplificó la vida clínica, pero igual uno en situaciones particulares tiene que buscar en el fondo por qué y los mecanismos. Y en algún momento quizá comienza a aparecer específicamente para cada una de estas un tratamiento más específico. Por suerte todavía, por suerte voy a significar mucho conocimiento, por suerte para los clínicos en este momento no es tan imprescindible, pero hay que tener claro que vais para allá, o sea, en algún momento vais para allá. ¿Ya? Eso. Y también, bueno, hay un montón de lipidemias también con reducción de la LDL, lo cual, como ustedes se dan cuenta, tampoco es bueno. Si tenemos mucha LDL, tenemos mucho colesterol circulante, muchos riesgos de fenómenos ateroscleróticos, y no solamente ateroscleróticos, sino otros riesgos, pero el cardiovascular es lejos más importante, pero tenemos situaciones donde también hay reducción de la LDL, por tanto, también estamos hablando de que hay problemas de transferencia de grasa, y volvemos a decir, las grasas tienen un rol dentro de nuestro sistema. Entonces, situaciones de desnutrición, por suerte los vegetarianos, sobre todo los veganos, son personas que habitualmente leen sobre nutrición y logran compensar situaciones, pero en el fondo vegetarianismo muy estricto, con muy poco consumo de grasa, sí puede llegar a tener problemas con reducción del LDL de forma importante, significativa, pero en general, por suerte, la mayoría de las veces no ocurre. ¿Ya? Síndrome de la absorción intestinal, sí, eso está, sobre todo, por ejemplo, mucha gente que se opera para bajar de peso, entonces tienen reducción de la LDL y volvemos a pensar que la LDL no solamente transporta grasa, también transportan vitaminas. ¿Cuáles vitaminas? Las liposolubles. Entonces, estos pacientes hacen muchas veces con síndrome de mala absorción, hipovitaminosis graves por las vitaminas que ya nombré. Insuficiencia hepática, también se dan cuenta que la mayoría de las lipoproteínas se producen a nivel hepático, por tanto, si tenemos insuficiencia hepática, también vamos a tener alteración de los metabolismos lipídicos, inmunoglobulopatía por otros mecanismos, síndrome mieloproliferativa. Esto no lo vamos a tocar tanto porque son mucho menos frecuentes. Y bueno, enfermedades infiltrativas, todas estas tienen que ver con producción, hipertiroidismo y sepsis. Estos son mucho menos importantes, ¿ya? Pero en el fondo hay alteraciones también con LDL baja, lo cual también genera problemas porque, volvemos, si tenemos una LDL muy baja, tenemos alteración en este metabolismo lipídico, en el transporte de las grasas, y obviamente vamos a tener problemas de tipo estructurales, funcionales y energéticos, como lo nombramos como mecanismos, digamos, como principales fenómenos relacionados con la grasa. Hasta aquí llegamos con la parte grasas. Ahora vamos a decir, ¿por qué es tan mala? Entonces uno dice, ¿por qué es tan mala? Porque la mayoría de estas lipidemias, como factor de riesgo, se relaciona con factor de riesgo de aterosclerosis. Voy a hacer un comentario que es clínico, pero para que lo tengamos claro. Factor de riesgo es cuando ustedes notan que algo pasa que se relaciona con la enfermedad. Uno dice, ¿son causales? No. Y ese es el problema, porque si no, si una lipidemia con factor causal, significaría que todos los pacientes con dislipidemia debieran tener aterosclerosis. Y resulta que no es así. Entonces, son factores de riesgo. Para que haya aterosclerosis, sí, uno de los mecanismos fundamentales es la dislipidemia. ¿Se dan cuenta? Pero son factor de riesgo, volvemos cardiovascular, eso es lo que estamos hablando, ¿ya? Entonces la aterosclerosis es un factor de riesgo cardiovascular más, y volvemos, no es imprescindible. Ahora, teóricamente,
Uno podría decir que es muy raro que alguien no tenga ateromatosis si tiene dislipidemia. Eso sería extraordinariamente poco frecuente, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? Que no solamente genera ateromatosis, o sea, enfermedad de aterosclerosis, vamos a ocuparlo como sinónimo, aterosclerosis, ateromatosis, ¿no? Que en el fondo también tenemos que, por ejemplo, si nosotros tenemos mucho triglicéridos, se genera pancreatitis. Entonces también, si nosotros tenemos hipertrigliceridemia, nos ponemos a fenómenos pancreáticos. Ahora, volvemos, no es que sea causal, es factor de riesgo. O sea, hay gente que tiene dislipidemia severa y no hace pancreatitis, sí, hay gente que tiene dislipidemia severa y no hace pancreatitis, pero muchas, o sea, no muchas, pero sí, digamos, significativamente estadístico, hay muchas pancreatitis en el fondo, con dislipidemia, sobre todo hipertrigliceridemia del punto como factor de riesgo. Y algo que el doctor lo va a tocar luego, que tiene que ver, por ejemplo, con la presencia de ApoE. La ApoE en forma, volvemos, no se ha relacionado de forma causal, pero sí se ha observado en enfermedades neurológicas degenerativas como la enfermedad de Alzheimer. Entonces, obviamente, si ustedes dicen, pero ¿por qué importar eso? Porque en algún momento alguien se demuestra con potencia y generan anticuerpos monoclonales contra la ApoE, capacito que en algún momento aparezca que un anticuerpo monoclonal sirve para tratar el Alzheimer. No sé, estamos hablando de cosas teóricas, pero en el fondo puede ser, o sea, nadie lo ha descartado. Ahora, el ApoE es uno de los elementos, no es que sea la causa de enfermedad neurológica degenerativa, en este caso Alzheimer, pero contribuye o está presente o se relaciona. Ahora, obviamente, hay gente que dice que puede ser hasta protector, otros dicen que está aumentado porque se está protegiendo, otros dicen que no, pero en el fondo, pero sí se establece como factor de riesgo. ¿Ya? Pero eso lo van a ver detallado con el doctor Quesada, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya. Ya. Entonces, vamos a hablar de enfermedad aterosclerótica. ¿Ya? Entonces, Profe, volvemos. Factores de riesgo. ¿Iba a decir algo, alguien? sí, en la ¿Aló? diapo anterior ¿Ah? habló de los efectos de tener mayor o menor concentración de LDL, pero ¿cuáles ¿Sí? serían los efectos entonces de la HDL? De tener ¿Perdona? mayor o menor concentración ¿De qué? de la HDL. Lo vamos a ver al final. Si tienes la clase, está al final. ¿Ya? Ya, Ok. pero está, viene. ¿Ya? Entonces, si queda porque está en la, mira, si tú te das cuenta, si tienes la clase, no sé si la tienes, es como la última diapositiva, es como la 56, 57, ¿ya? O 56 o 55 por ahí, ¿ya? Pues lo vamos a ver, ¿ya? Ahora, si tú lo intuyes, tú dices, claro, HDL bajo significa que estamos botando poco colesterol, porque volvemos a la forma que tenemos para botar colesterol. Entonces, HDL bajo ya no suena que es malo, ¿te fijas? HDL alto suena como que es bueno, como que es protector, ¿te fijas? Entonces, en el fondo, eso es lo fundamental, ¿ya? Pero lo vamos a ver con más detalle después, porque volvemos, no solamente tiene el efecto de la presencia de esta lipoproteína, no tiene solamente un efecto sobre el transporte del colesterol, también tienen efectos sobre la regulación. ¿Te fijas? No es, la lipoproteína por sí sola tiene más efecto que solamente llevar el colesterol. ¿Te fijas? Tiene efecto metabólico, ¿ya? Sobre la otra lipoproteína, ¿ya? Pero eso lo vamos a nombrar al final. Si es que quieres, lo vamos al tiro, pero bueno. Entonces, fíjense que aquí ya aparece un poco el HDL que tú estás preguntando, ¿ya? Entonces, hay factores, esto es una diapositiva muy antigua, que tiene que ver con factores de riesgo vascular. Habitualmente se hablan de tradicionales, porque son los que están ampliamente demostrados, y que en el fondo uno dice, sí, eso es lo que uno nos vamos a preocupar, porque son los más potentes. Tradicionales se clasifican en modificables y no modificables. ¿Qué significa no modificable? Que uno haga lo que haga, está frito. La edad, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de disminuir la edad ni aumentarla. La edad es no podemos modificarlo. El sexo tampoco podemos modificarlo. Ojo, alguien puede decir, pero se opera trans. Si se opera, sigue siendo sexo masculino desde el punto de vista biológico. Modificado porque muchas veces reciben hormonas para poder, en el fondo, tener los cambios fenotípicos sexuales, pero del punto de vista general, siguen siendo, o sea, la cantidad de testosterona, aunque los inhibidores a la cual fue sometido el cuerpo, hacen de que se comporten de una forma distinta desde el punto de vista biológico, ¿ya? Por eso hay toda una discusión si puede un niño menor de edad
fuera de la parte ética, en el fondo ilegal, si cambiaría biológicamente, pero por suerte nadie se le ocurrió todavía probar con esas cosas, pero digo por suerte porque en el fondo implica una serie de cosas éticas, ¿ya? Entonces, sexo masculino, enfermedades personales, o sea, antecedentes personales, enfermedades vasculares son muy potentes, antecedentes familiares de enfermedad vascular precoz, antes de 55 años en hombre y 65 años en mujer. O sea, fíjense que la mujer comienza a equiparar los riesgos, el riesgo de un hombre comienza a aparecer más o menos a los 55 años, me refiero a la expresión de la enfermedad, y la mujer a los 65, y eso tiene que ver con, en el fondo, la menopausia. Uno podría decir, el riesgo de una mujer se equivale más o menos a los 10 años de la posmenopausia. O sea, ahí comienza equivale a un hombre de 55 a una mujer de 65 en términos de riesgo de patología cardiovascular, más o menos. Esto nosotros aquí no tenemos nada que hacer, porque tiene que ver con antecedentes familiares, tiene con enfermedades previas, con sexo masculino y con edad. Esto significa que usted a cualquier paciente, si quieren establecer riesgo cardiovascular, van a tener que preguntarlo en su anamnesis, en la anamnesis remota, pero van a tener que preguntarlo. Todo esto, lo que tradicional es modificable. ¿A qué se refiere? Que si yo tengo hipertensión, tengo riesgo, pero tengo más riesgo que una persona que no tiene hipertensión. Pero si yo tengo una hipertensión maltratada, voy a tener mucho riesgo. Si tengo una hipertensión bien tratada, voy a tener mucho menos riesgo que una persona hipertensa. O sea, en el fondo, yo al modificar no la presencia de hipertensión, sino la presencia de las cifras tensionales altas, voy a tener menos o más riesgo. ¿Se entiende? No es lo mismo un hipertenso descontrolado que un hipertenso controlado. En los dos, tanto controlado como no controlado, aumenta el riesgo cardiovascular. Pero en un paciente que tiene hipertensión no controlada, se dispara el riesgo comparado con una persona que tiene una hipertensión controlada. Por eso es modificable, ¿ya? El paciente que tiene hipertensión esencial va a ser siempre hipertenso aunque tenga las presiones controladas, pero el que tiene hipertensión controlada es mucho mejor en términos de pronóstico y de riesgo cardiovascular. Lo mismo con la diabetes. El hecho de tener diabetes aumenta el riesgo, independiente si la tengo controlada o no controlada, pero si tengo una diabetes no controlada, es muy malo comparado con una diabetes mellitus controlada. Tabaquismo, clarísimo, ya lo habló el doctor, lo nombró estrés oxidativo, etcétera, por tanto, pésimo para el endotelio. Sedentarismo, ya vimos que la actividad beta es como protectora, entonces se relaciona con el ejercicio, entonces sedentarismo es malo también. Y fíjense que aquí aparece lo que estamos hablando, elevación de la LDL, y esto un poquitito que no está tan claro, que tiene que ver con descenso del HDL. Obviamente de la cantidad de colesterol que va en la LDL o descenso de la cantidad de colesterol que va en la HDL. Cuando uno mide el colesterol en sangre, mide la suma de todas, cuando habla de colesterol total, se están sumando todos los colesteroles, el colesterol que va en la LDL, el colesterol que va en la HDL, etcétera, ¿ya? Pero cuando ustedes perfectamente pueden pedir un examen en el fondo para poder diferenciar cuánto es el colesterol que va en la LDL, cuánto es el colesterol que va en la HDL. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el fondo, uno mide colesterol o puede medir, en el fondo, estas fracciones de cuánto colesterol va en cada lipoproteína. ¿Ya? Entonces, eso se llama perfil lipídico. Cuando uno pide perfil lipídico, está pidiendo colesterol total, colesterol que va como HDL, colesterol que va como LDL. Habitualmente se miden esos dos colesteroles porque son los que tienen más significancia en términos clínicos. ¿Ya? Lo otro, la LDL, no, en general no se pide. ¿Te fijas? Como que a nadie le importa mucho, suena feo, pero es verdad. Y la obesidad. ¿Qué obesidad? La más central. ¿Ya? La obesidad más periférica tiene menos importancia y esto se relaciona con el efecto proinflamatorio que tiene esta obesidad. Eso me imagino que lo vamos a tocar con el doctor Quesada porque esto es un tema bastante importante, que tiene mucha importancia, porque la obesidad es un factor de riesgo, pues sobre todo en la sociedad chilena, muy importante. No me acuerdo la cifra exacta Está en ahora. lo correcto el doctor. El segundo semestre en la clase, en el capítulo de endocrino metabólico, vamos a hablar de obesidad y vamos a ver por qué la obesidad y por qué la obesidad visceral, chicos, no cualquier obesidad, sino que la obesidad visceral se considera factor de riesgo cardiovascular y por supuesto los mecanismos. Claro, ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Mm? ahora esto es re importante porque si el paciente deja de ser obeso,
desaparece el factor de riesgo. No digo en forma inmediata, pero desaparece. Lo mismo, el paciente que es sedentario, que no se mueve, deja de ser sedentario y desaparece el factor de riesgo. Entonces, por eso se llama modificable, porque si yo controlo la hipertensión, controlo la diabetes, dejo de fumar, comienzo a hacer una vida activa, o sea, una vida no sedentaria, logro controlar como sea, comiendo menos grasa, o en el fondo o tomando estatinas, logro bajar los LDL, logro aumentar los HDL y logro controlar la obesidad, desaparecen estos factores de riesgo. Por eso desaparecen de forma significativa. Por lo tanto, no desaparece la hipertensión ni la diabetes, pero desaparece el factor de riesgo. Entonces, sumamente importante es hacer énfasis en estos factores, porque esto no los podemos cambiar. Entonces, súper importante. ¿Ya? Entonces uno me pregunta, cuando tenemos un paciente con riesgo cardiovascular, nuestro elemento central como médico es modificar estos factores de factores de riesgo que se llaman modificables. Aquí aparecen tradicionales y no tradicionales, o emergentes. ¿Por qué son los emergentes? Porque son factores de riesgo que hasta el momento no se ha demostrado que sean muy potentes. No significa que no existan. En algunos pacientes sí son muy significativos, ¿ya? El problema es cómo los medimos, cómo lo evaluamos, etc. Entonces, otras dislipidemias, la hipertrigliceridemia no se ha demostrado que sea tan potente como factor de riesgo. El aumento de la lipoproteína A, sí. Elevación de la ApoB, sí, pero volvemos, en el fondo tenemos como una forma, no tenemos una forma como clara de resolver porque son algún grupo de pacientes muy específicos, ¿ya? La PCR de alta sensibilidad, sí, lo cual, fíjense lo que estamos hablando, o sea, el factor de riesgo tiene que ver con inflamación sistémica, o sea, los pacientes que hacen riesgo cardiovascular tienen una inflamación sistémica, no tan alta como un paciente infectado, pero tienen en el fondo una inflamación crónica. Y vamos a ver que la aterosclerosis es la inflamación crónica, forma parte de esa inflamación crónica. Se establece, de hecho se puede medir una PCR que se llama ultrasensible, que permite ver este estado inflamatorio. Pacientes que tienen hipercoagulidad, que tienen en forma de trombofilia, que tienen muy aumentado todo lo que es factores de hemostática, o sea, hemostasia secundaria, sobre todo fibrinógeno, tienen hiperfibro, o tienen hiperactividad de factor 8 y factor 7. ¿Ya? Hipertrofia ventricular izquierdo, eso es como no es tan potente. Disfunción endotelial, ya lo hablamos un montón el doctor, y todo esto al final se relaciona con disfunción endotelial, pero en el fondo, ¿cómo medimos la disfunción endotelial? Esa es la duda. El oxidativo, que también, como lo vieron el doctor, lo tocó, y la hiperhomocisteinemia, que este es muy importante pero como factor de riesgo en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica. En esos pacientes, uno de los factores muy importantes es la hiperhomocisteinemia. ¿Ya? Ya. Factores. ¿Por qué son malas estas cosas? Entonces, vamos a partir definiendo lo que es la aterosclerosis. Al final, se dan cuenta todos estos factores. Profesor, son pacientes con insuficiencia renal crónica, ¿no? ¿Sí? Tienen Ya, ya, hiperhomocisteinemia. Sí, sí. ya, ya. ¿Qué dije? Dije algo. No, que no había escuchado bien la palabra. Eso. Ya. Ya, ya. Perfecto. Entonces, todo esto tiene en común, o sea, el mecanismo por el cual todos estos factores de riesgo que estamos hablando como tradicional de riesgo cardiovascular, en el fondo se relacionan con la reducción de aterosclerosis. ¿Ya? Entonces vamos a definir, lo vamos a desarrollar, no se preocupen, van a aparecer un montón pero esto vamos a ir paso por paso aquí, viendo qué es lo que pasa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto es la causa más frecuente de mortalidad en Chile, así de simple, entonces esto hay que saberlo. ¿Ya? La aterosclerosis es una enfermedad crónica, súper importante. Lípidos conducen a una enfermedad inflamatoria de la pared arterial, o sea, estamos hablando, imagínense, de la pared arterial. Si ustedes se acuerdan cómo está constituida así básicamente una pared arterial, nosotros sabemos que tenemos un endotelio, después tenemos un subendotelio, donde hay macrófagos, etc. Después tenemos una capa muscular, y bueno, obviamente una lámina elástica interna, y después tenemos una capa fundamentalmente muscular. ¿Ya? Ese es como a grandes resumen. Entonces, aunque usted lo crea, se inflama acá, en el subendotelio. ¿Ya? Ahora, ¿en qué parte? Pues, o sea, en todas las paredes arteriales, o sea, en todas nuestras arterias, y durante algunos estudios inicialmente observacionales, se demostró que eran en partes donde hay ya este endotelio bajo y oscilatorio. Ya vamos a ver lo que es, no se asusten. Y eso tiene que ver fundamentalmente en bifurcaciones para interior de curvatura y en zonas que hay ya un daño
engrosamiento, viéndolo como daño, engrosamiento intimal preexistente. La íntima, acuérdense que es la parte del endotelio y parte del subendotelio. ¿Ya? El endotelio fundamentalmente. ¿Ya? Progresa esta inflamación, que es esta lesión inicialmente. Hay gente que progresa muy rápido, por ejemplo, alguien que tiene hipercolesterolemia familiar, progresa súper rápido, o esta hipercolesterolemia primaria. En otros pacientes puede progresar más lento, ¿ya? Y en el fondo, de tal manera que la mayoría de las veces se tarda décadas, o sea, más de 10 años, en desarrollarse la enfermedad avanzada. Antes tenía en esta clase una presentación de un libro clásico de enfermedades cardiovasculares, en el cual se basaba en accidentes, y por lo tanto habían un accidente de tránsito en el cual hacían necropsia, o sea, tomaban los cuerpos y hacían necropsia de, en el fondo, distintas gente. Entonces, lamentablemente los accidentes mueren de todas las edades, muere gente muy joven, gente de mayor edad, pero eso permitía ver gente joven, porque tú una persona de edad, uno dice, ya, perfecto, tiene 60 años, la posibilidad que tenga aterosclerosis muy alta, pero demostraron que las lesiones iniciales comenzaban incluso en gente tan joven como 14, 16 años. Entonces, si se dan cuenta, esta enfermedad aterosclerótica, en el fondo, puede comenzar muy jóvenes. Muy jóvenes. No estoy diciendo que tengan que tratarse, lo que estoy diciendo es que uno tiene que estar preocupado en términos de tener una vida sana, que ya lo dijimos como es la vida sana, modificando estos factores de riesgo, de tal manera de que evitar que partan las lesiones iniciales muy temprano. Y por eso es tan preocupante lo que pasa aquí en Chile, por ejemplo, con la obesidad. Actualmente, no me acuerdo la cifra exacta, pero la población infantil, en el fondo hay mucha obesidad, hay mucho sedentarismo, los cuales, aunque ustedes lo crean, van relacionados: a mayor sedentarismo, mayor obesidad, mayor sedentarismo. Y obviamente, depende de la edad, pero en Chile en general la edad de inicio del cigarrillo es bastante precoz, ¿ya? Y obviamente esto ya son más, la obesidad también se relaciona con diabetes y también se relaciona con hipertensión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos que esperar que, a diferencia de los países desarrollados, las enfermedades cardiovasculares están en franca disminución. Nosotros tenemos que esperar que aquí en Chile aumenten, así de dramático. Y por eso, cuando ustedes ven campañas o todo lo que sea de campañas de prevención de la obesidad infantil, son importantísimas. O sea, si ustedes tienen un hermanito que ya ustedes ya ven que está medio gordito, por favor, instenlo a hacer ejercicio o a controlarlo, porque después puede ser, francamente, no, esta enfermedad aterosclerótica es prácticamente irreversible. O sea, en el fondo, en términos prácticos, la idea es prevenirlo más que lamentarlo. Ya, ¿por qué son en estas partes? Entonces, un trabajo, se dan cuenta, del 2004, esto ya se sabía un poco antes, pero se le ocurrió ver dónde estaban las lesiones. Entonces se dieron cuenta que las lesiones están ¿dónde? En bifurcaciones o en parte interna de las curvas. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos una bifurcación. ¿Dónde tenemos la lesión aterosclerótica? Aquí. Tenemos una bifurcación. ¿Dónde tenemos la lesión aterosclerótica? Aquí la bifurcación. ¿Se dan cuenta? Entonces, existen zonas como de predilección. En la parte recta de la aorta, es raro que haya aterosclerótico, salvo en las partes más distales, ¿ya? Y en las bifurcaciones sí que hay. Esta, por ejemplo, las 10 podrían ser las arterias renales. Entonces, ¿se dan cuenta? Las arterias renales sí podemos tener enfermedades ateroscleróticas. O sea, no es solamente las coronarias, en cualquier parte, ¿ya? Los vuelos internos de la aorta, fíjense, eso es importante, porque nosotros, cuando ahora estamos viviendo más, la expectativa de vida en Chile son altas, ¿qué vamos a tener? Estenosis aórtica degenerativa, o sea, estenosis aórtica por aterosclerosis. Antes, cuando uno hablaba de estenosis aórtica, estaba hablando de 30 años atrás, eran fundamentalmente de origen reumático. Ahora, claramente, son de origen aterosclerótico. Entonces, se dan cuenta que tiene que ver con esta enfermedad sistémica, inflamatoria, como vamos a ver, y obviamente que ocurre en estas partes. No digo que solamente en estas partes, pero estas son las partes de predilección. Entonces, ¿por qué en estas partes? ¿Por qué acá? Y a alguien se le ocurrió medir lo que se llama el shear stress, que el otro vez escuché que ustedes sabían el concepto, pero en el fondo son las fuerzas tangenciales cuando se produce un flujo. Es como el raspe, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Nosotros aquí tenemos un flujo, en este caso laminar, que no alcanza a generar disturbios. Nosotros sabemos que las fuerzas tangenciales van a ser bajas en general porque está circulando, ¿ya? Pero cuando tenemos una condición que hace que
que sea mayor, entre comillas, el número, o sea, sea mayor el número de reinos que lo normal, pero sea menor de 2000, vamos a tener que se produce un flujo con disturbio. Sigue siendo con componente laminar, pero se produce en el fondo recirculación. Esto ustedes lo ven en los ríos, sobre todo un río que tiene alta corriente. Esto pues, habitualmente cuando iba a decir algo súper trágico, pero cuando la gente muere en kayak, por ejemplo, mueren por esto, porque vienen, se toman con una piedra, se produce un flujo con disturbio y se produce recirculación. O sea, la persona queda dando vuelta aquí, porque comienza a pasar ahí, choca contra la pared y se devuelve. Entonces, en el fondo, queda dando vueltas. Entonces, imagínense, usted va en un kayak, listo, entran aquí abajo y aunque trate de salir, no va a poder salir porque va a estar dando vueltas. ¿Ya? Eso significa que tenemos un flujo con disturbio, pero fíjense que es oscilatorio porque va para allá, va para vuelta, ¿ya? En el fondo, con un shear stress de tipo oscilatorio y en general, digamos, relativamente alto. Y lo ya que es más severo, es un flujo turbulento, en el cual ni siquiera tenemos un flujo oscilatorio, sino que en el fondo tenemos un flujo absolutamente turbulento. ¿Y qué se dieron cuenta los chiquillos? Que compartían las zonas donde se producía más aterosclerosis, las zonas de que tienen flujo bajo shear stress, y que tienen un flujo oscilatorio y bidireccional. O sea, en otras palabras, estas partes donde queda dando vuelta, ¿ya? Y esas partes, y eso ocurría fundamentalmente en las partes que ya mencionamos, que son las bifurcaciones y que son, en el fondo, las zonas internas ¿cómo se llama? De las bifurcaciones, o sea, las curvas, perdón. ¿Ya? Perdón, entonces, estas son las zonas predilectas. Entonces, alguien podría decir, bueno, entonces, en el fondo, los fenómenos ateroscleróticos se desarrollan fundamentalmente por un problema de tipo anatómico, en el cual tenemos flujo. Voy a hacer comentario contrario, en las zonas donde hay flujo pulsátil, o sea, por ejemplo, un latido cardíaco que pum, y desaparece, o sea, sístole y diástole, por lo tanto, tenemos un flujo pulsátil con alta shear stress y de flujo unidireccional, o sea, solamente en un sentido, son, entre comillas, las protectoras. ¿Ya? Entonces, un ciclo, el flujo pulsátil de cierta intensidad unidireccional es el perfecto. En la medida que tenemos flujo oscilatorio y tenemos flujo de bajo shear stress y bidireccional, porque es bidireccional, porque a la vuelta, se dan cuenta, al estar dando vuelta pasa para allá, pero como es oscilatorio, se vuelve para atrás, está circulando. Por lo tanto, si yo hago un corte acá, pasa para allá, una dirección, después se vuelve segunda dirección, por eso también es bidireccional, ¿ya? Y obviamente por largo tiempo. Entonces, sería la zona. Entonces uno dice, ya, de acuerdo, se relaciona con el shear stress, demostrado empíricamente, porque son justamente las zonas donde se demostró anatómicamente que ocurrían. Entonces, vamos. ¿Por qué pasa esto? Entonces nos vamos a nuestra célula endotelial y resulta que nuestra célula endotelial tiene receptores en el fondo de estímulos mecánicos. Entonces son capaces de sensar, hay un montón de receptores, mecanorreceptores, que son capaces de sensar este shear stress bajo. Lo sensan. Entonces al receptarlo, al ser capaces de estos mecanorreceptores de sensarlo, generan cambios en el endotelio, que van a ser, vamos a ver a lo largo de la clase, que son los cambios típicos en el fondo de una aterosclerosis. ¿Ya? Vamos, no sé por dónde partir, partamos por acá, pum, llega, choca con la célula endotelial, y en el fondo se produce la señalética y se cambia la regulación de la célula. O sea, nuestra célula endotelial responde. ¿Cómo responde? Si ustedes se dan cuenta, generando en el fondo factores inflamatorios. ¿Cuál factor inflamatorio? El factor nuclear capa B. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace también? Estimula receptores de esteroles. Este receptor que es los binding protein, sterol receptor element, o sea, activa en el fondo este receptor. Voy a decir como el orden. Este estado inflamatorio más estos receptores aumentan la apoptosis
pero también la proliferación. Entonces se dan cuenta, pero comienzan a destruirse células, comienza a cambiar el endotelio. ¿Por qué? Porque comienza a producirse apoptosis y también esa presencia de apoptosis, pero también de proliferación, este recambio, hace que se produzca también aumentos de permeabilidad, porque la apoptosis significa que esa célula endotelial desaparece, por lo tanto queda entre comillas el hoyito, porque la célula está desapareciendo, están entrando en apoptosis, por lo tanto aumenta la permeabilidad de la LDL. Esto vamos a ver que es bien importante porque tiene que ver con dos teorías. La otra teoría, una teoría es que esta tiene que ver con que el shear stress, cómo genera los problemas. Hay otra teoría que parte por la LDL, porque dijimos que la LDL aumentaba un factor de riesgo. Entonces, uno podría decir, bueno, yo si parto con que está dañado el endotelio por el shear stress, vamos a ver que la LDL aumenta su permeabilidad y también la permeabilidad de los monocitos, por lo cual se produce LDL oxidada. Lo vamos a dejar aquí por mientras, ¿ya? Pero en el fondo, la otra teoría dice al revés, dice, tenemos LDL oxidada y la LDL oxidada genera cambio en la permeabilidad, ¿ya? Pero estamos partiendo con esta teoría, ¿ya? Esta inducción de este factor nuclear, de los receptores esteroidales, significa aumento del estrés oxidativo, inducen naproxidasa, entre otras comillas, hay inducción de naproxidasa, y aumenta la capturación de LDL y síntesis. Entonces vamos a tener mayor permeabilidad, vamos a tener estrés oxidativo, vamos a tener mayor recaptación y síntesis de LDL, por lo tanto se nos van a oxidar la LDL. Y la LDL oxidada es muy mala. Si la LDL circula colesterol, y podría decir que no es tan mala, la LDL oxidada ya es muy mala. Al mismo tiempo se estimulan metaloproteinasa, capepsina, por lo tanto hay degradación de la matriz de su endotelio, entre la matriz intersticial. Se produce aumento de una proteína que tiene que ver con reclutar monocitos, por lo tanto, en el fondo estamos reclutando, en el fondo acuérdense que los monocitos son los precursores de los macrófagos, por lo tanto estamos aumentando la cantidad de macrófagos, estamos expresando en el fondo moléculas de adhesión, la ADCAM y la ICAM, y también selectina. Por sí sola ya tenemos mayor cantidad de TNF, interleuquina 1 y interferosa, mayor inflamación. Se estimula una proteína que se llama proteína morfogénica del hueso tipo 4, que genera calcificación. Existe estímulo de promotores de crecimiento, como el factor derivado de plaqueta, endotelina 1, factor de crecimiento de endotelio vascular. Y fíjense, hay angiogénesis. O sea, ¿angiogénesis para qué? Para la misma, acuérdense que las arterias necesitan vasos nutricionales porque no se pueden nutrir solamente a través del endotelio. Por lo tanto, aquí comienzan en el fondo igual que un cáncer, igual que un tumor, en el fondo vascularizarse. Hay angiogénesis para el fenómeno inflamatorio, para la placa aterosclerótica. Yo sé que yo no he nombrado esos términos, pero vienen. Hay también alteraciones, hay aumento de promotores de crecimiento, pero también hay inhibidores de inflamación, pero como factor de transformación de crecimiento, oxionito, que son inhibidores de crecimiento, pues estos controlan los fenómenos inflamatorios, pero tenemos por el producto de esto, de los promotores y de los inhibidores, o sea, en el fondo de esta modificación de la celularidad, tenemos migración de las células musculares lisas, diferenciación y proliferación, o sea, cambian todo esto. Y bueno, y se altera también la producción de matriz. ¿Se dan cuenta? Se altera la producción, todo. Esto lo vamos a ver en las diapos que sigue, porque es lo que pasa en la aterosclerosis. Por eso esta teoría es tan buena, porque en el fondo es lo que uno ve. Pero al mismo tiempo, disminución de próxido nítrico, por lo tanto, se echa a perder la producción, la protección del endotelio, disminuye la ENOS y, miren, disminuye el activador del plasminógeno, lo cual todo esto se traduce en un fenómeno protrombogénico. Entonces, fíjense lo malo que sería tener este shear stress de tipo bajo oscilatorio, porque en el fondo hace que nuestro endotelio, que debiera funcionar bien, como funciona en una situación de un ciclo pulsátil, digamos, y no unidireccional, como es lo normal, en el fondo el latido cardíaco, se transforma el endotelio en un endotelio inflamado, protrombótico, un endotelio que obviamente tiene mucho riesgo de progresar en su inflamación. Volvemos que esta parte acá puede partir por esto, como vamos a ver según las teorías, o puede ser en el fondo las dos cosas, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Porque volvemos, esto tiene que ver un poquitito, es lo mismo, pero un poco más molecular.
En el fondo, el flujo laminar es el flujo normal, o sea, el flujo pulsátil, laminar, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que hace? Inhibe en el fondo, o sea, produce un efecto antiinflamatorio, ¿ya? ¿Cómo? Esta es una proteína que interacciona con la tirodoxina. Esta, en el fondo, es una quinasa regulatoria de señales, y esto tiene que ver con inhibición de la, ¿cómo se llama? De la yanquinasa. ¿Ya? Todo esto son, en el fondo, de aquí para acá, proinflamatorios. Entonces, en el fondo, cuando tenemos flujo laminar, se produce un efecto antiinflamatorio. ¿Ya? Lo mismo cuando tenemos flujo laminar, y fíjense, las estatinas también actúan acá, para que vean que no actúan solamente a nivel de la producción del colesterol, a través de hidroximetilcoa reductasa, también actúan sobre el factor tipo, se llama Keffer-like factor, o sea, factor tipo Keffer, y actúa, imagínense, aumentando la ENOS, aumentando la trombomoludina. Por lo tanto, acuérdense, trombomoludina, efecto antitrombótico, y la ENOS, efecto antiinflamatorio, vasodilatorio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, inhiben también la actividad del factor nuclear kappa B. Entonces, fíjense que el flujo laminar, súper bueno, porque genera un estado a nivel endotelial antiinflamatorio, antitrombótico y vasodilatador. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué pasa cuando no tenemos el flujo laminar? Se pierde todo esto. Se pierde todo esto antitrombótico, antiinflamatorio, vasodilatorio, y también se pierde la inhibición sobre el factor nuclear, por lo cual vamos a tener predominio de los factores nucleares. Y si más encima tenemos citoquinas dando vuelta por inflamatorio, vamos a tener presión de factores de adhesión molecular. Acuérdense, pues lo que hace esto, en el fondo lo que hace es generar, reclutar, en el fondo, células inflamatorias hacia nuestro subendotelio. Y también modifica el PAI-1, acuérdense, y el factor tisular, que son en el fondo unos inhibidor de la actividad del plasmino, inhibidor de la actividad del plasmino, de inhibidor del Del plasminógeno, activador tisular del plasminógeno. ¿sí? Y del factor tisular. Entonces, en el fondo, son estados antifibrinolíticos y estado procoagulante, protrombótico. Entonces, se genera este efecto que es, entre comillas, protrombótico, proinflamatorio, y uno podría ser también vasoconstrictor, que también en el fondo genera isquemia. Ahora, la gracia, y volvemos, la estatina actúan favoreciendo en el fondo esta antiinflamación. Y por eso es que no son tan famosas, porque se dan cuenta, combate en fondo la disfunción endotelial, el daño endotelial. ¿Ya? La otra teoría que yo les decía era que todo partía... Doctor, ¿Sí? le propongo que hagamos la pausa aquí. Déjame un poquitito esto, porque esto y hacemos la pausa al tira. ¿Ya? La otra Ningún teoría problema. tiene que ver con que como hay mucho LDL, dijimos que es un factor de riesgo el LDL, en el fondo hace que estos LDL, como hay mucho, estén oxidados. ¿Y cuál es el problema cuando están oxidados? Es que deja la embarrada, porque las captan los macrófagos, que normalmente están, o sea, en el fondo, yo llego acá, cortito, llego acá, y entra este LDL que está en exceso. ¿Por qué? Porque sabemos que es un factor de riesgo, se oxida, algunos dicen que se oxida en el plasma, dentro del fondo de la circulación, y otro que se oxida aquí cuando pasó por un pequeño aumento de la permeabilidad, porque hay en exceso, y rápidamente queda la embarrada. Porque estos anticuerpos oxidados son captados por los monocitos macrófagos vía receptores Scavenger, y son súper tóxicos para el macrófago, o sea, son un efecto súper proinflamatorio, y en el fondo, es más, se producen anticuerpos anti-LDL oxidado, lo cual, si ustedes se dan cuenta, significa, porque veamos la significancia de estos anticuerpos, que está reclutando el sistema inmune. Entonces, fíjense, si se logra construir anticuerpos, genera un estado inflamatorio de respuesta inmune. Entonces, y los pacientes que tienen anticuerpos antioxidados en mayor cantidad, tiene mayor posibilidad de defenderse que los que no lo tienen, pero generan, en el fondo, tienen esta capacidad de generar una respuesta inmune. Mientras más anticuerpo, entre comillas, se entiende como protector. Ahora, esto no ha resultado en términos de que exista como una forma de evitar inducir anticuerpos antioxidados de tal manera como protector, pero lo que nos da cuenta, si nosotros lo vemos, la importancia es que sí se generan fenómenos inflamatorios significados, porque si se producen anticuerpos es que hay inflamación y activación del sistema inmune.
¿ya? Independiente del resultado. ¿Ya? Listo, y quedamos en la 29 entonces. Ahí dejamos. Súper. Doctor Pizarro, que para no perder Sí, la aquí idea. estoy. Aquí estoy. 9:58 a las 10:15, ¿les parece, chicos? Sí, profe. ¿De acuerdo? Para que ahí también se tome su cafecito, para que descanse Te su tengo que aparato agradecer. fonador.